Los incendios son uno de los principales problemas que afectan a nuestro país verano tras verano. Les venimos contando hoy en Visión Global que estamos muy pendientes del que está afectando al norte de la isla de Gran Canaria, que sigue descontrolado y que ha provocado que más de 1000 personas hayan tenido que ser desalojadas. En muchos casos, como en el de este incendio, en el de Gran Canaria, esos fuegos son provocados intencionadamente o por accidente. El acusado de provocar ese incendio, el que está afectando a localidades como Tejeda, está pendiente de pasar a disposición judicial y queremos analizar con legalitas cuáles son las responsabilidades penales a las que se enfrenta alguien que provoca un incendio. Así que ya saludo aquí en Visión Global a Demófilo Vitoriqui, abogado de Legalitas. Buenas tardes. Buenas tardes. Demófilo, ¿cuáles son las penas y las multas a las que se enfrenta un acusado que provoque un incendio? Bueno, pues dependerá. La normativa penal viene en el artículo 351 y siguientes del Código Penal y las penas son bastante fuertes. Pueden llegar hasta 20 años siempre que el incendio ponga en peligro la vida e integridad física de las personas. Pero dependerá porque en el 351 nos habla de si el incendio provoca peligro para la vida e integridad física de las personas o también si afecta a los montes o masas forestales o no. También es verdad que distingue entre incendios intencionados, que son los incendios dolosos, y los incendios imprudentes. Entonces dependerá, pero sí es verdad que las penas son fuertes y pueden llegar a alcanzar los 20 años si se pone en peligro la vida e integridad física de las personas. Supongo que también se le puede reclamar al causante el dinero que cuesta sofocar el incendio, el dispositivo de sofocación del incendio que hay que poner en marcha. Claro, date cuenta que al final la normativa penal lo que pretende es tutelar ya no solo un bien jurídico protegido, sino también resarcir por los daños y perjuicios causados. Entonces, yo siempre digo que hay como un 2 por 1 en las sanciones que establece el Código Penal, porque por una parte hay una sanción penal que establece el Estado, que son las penas de prisión, y por otra parte está la indemnización por daños y perjuicios, que sería la sanción civil, ¿no? La responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados. No obstante, claro, la responsabilidad civil, los daños y perjuicios causados dependerá de los informes periciales que se hagan, que tendrán que cuantificar objetivamente a cuánto económicamente ascienden los daños y perjuicios. Claro, pero en el momento en el que estamos poniendo en marcha la unidad militar de emergencia, a equipos de seguridad, estamos hablando, supongo, de unas cantidades que a lo mejor una persona no puede pagar. Ya, la verdad que en muchos casos está claro que el problema es ese, que las cuantías son muy, muy elevadas. También podríamos hablar, y supongo que tendrán una tipificación diferente, los incendios en terrenos propios para obtener algún tipo de beneficio. Sí, la verdad que es una cosa interesante, ¿no? El tipo penal viene en el 357 y establece una serie de supuestos en los que está tipificado como delito el incendio en bienes propios. Y uno de los supuestos es cuando se tiene un propósito de defraudar o perjudicar a terceros, y también si se causa una verdadera defraudación o perjuicio. Y muchas veces se da un concurso de delitos entre el delito de incendio y el delito de estafa, ¿no? Por ejemplo, hay una sentencia del Supremo de 2002 que condenó a una persona que tenía problemas en su empresa económico y entonces provocó un incendio en las instalaciones del mismo para cobrar una indemnización correspondiente del seguro. Y entonces, pues bueno, al final hubo ahí un concurso entre ese delito de incendio y el delito de estafa en grado de tentativa. ¿Alguna sentencia ejemplar en algún caso de un incendio provocado intencionada o no intencionadamente, de forma accidental, pero sin ser en un terreno propio? Es decir, pues por ejemplo, como el incendio de Gran Canaria del que estábamos hablando antes, que pues alguien lo ha provocado, no sabemos con qué intención, pero lo ha provocado alguien. ¿Ahí qué tipo de sentencias se suelen dar? Bueno, es importantísimo, a ver, tenemos que aclarar ciertas cosas. Lo primero, es importantísimo dar con el presunto delincuente. Sí, que eso tampoco será sencillo.
Claro, eso yo creo es lo más complicado, porque de lo contrario, si no tenemos investigados, si no tenemos acusados en materia de derecho penal, es imposible que se le pueda imponer sanción, ¿no? Claro. Por otra parte, quizás es interesante el 354 del Código Penal también, porque dice que si por lo que sea no se llega a propagar el incendio, en este caso relativo a incendios de monte y de masas forestales, ¿no? La pena se atenúa a 6 meses de prisión, pero puede quedar exento de pena si el incendio no se propaga por acción voluntaria y positiva de ese autor, ¿no? Uh-huh. Con lo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y quizá también bastante interesante en la normativa el 355 del Código Penal, porque dice que los jueces puedan acordar que no se modifique la calificación de un suelo hasta después de 30 años, ¿no? Porque es verdad que se han dado casos que mucha gente para recalificar el suelo lo que provocaban eran uh-huh. incendios, y entonces para evitar esa finalidad de que un suelo pues pueda ser urbano o urbanizable, pues directamente aparece este tipo penal del 355 del Código. Uh-huh. Demófilo, y ya para terminar, ¿cómo es la normativa a la hora de hacer quemas de rastrojo en España? Pues me imagino en casos de quemas de rastrojos en agricultura, o a la hora de irte al monte a hacer una barbacoa. ¿Son normativas municipales o estatales? Claro, bueno, yo creo que vamos a ver, la normativa es importante tenerla en cuenta en su conjunto, ¿no? Normalmente esta normativa administrativa suele ser de comunidades autónomas y también es importante las ordenanzas municipales. En el tema, por ejemplo, de quemas de rastrojos agrícolas, ¿no? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene una normativa específica y para quemar rastrojos en tierras agrícolas pues requiere una autorización administrativa por parte de los agentes forestales uh-huh. Que forman parte de la Comunidad de Madrid. Y por otra parte, por ejemplo, es curioso el tema de las barbacoas, porque las barbacoas, por ejemplo, están regidas, si por ejemplo la queremos hacer en alguna playa determinada, por las ordenanzas también municipales, uh-huh. que pueden o bien no permitirlas o bien permitirlas a través de algún tipo de autorización administrativa. En Málaga, por ejemplo, se permiten las barbacoas, hay una normativa que la regula y hay que pedir una autorización específica para realizarla. Uh-huh. También es verdad que dependerá del contexto, porque, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer una barbacoa en un piso y tenemos un balcón grande. Pues bueno, si esa barbacoa después afecta a los propietarios de vecinos del piso, pueden acudir a la comunidad de propietarios y puede la propia comunidad de propietarios ejercitar una acción de cesación, ¿no? Pues esa acción de cesación pues se aplicaría básicamente con normativa estatal a través de la ley de propiedad horizontal. Uh-huh. Por tanto, dependerá del contexto en cuestión, pero sí es verdad que todo lo relacionado en materia administrativa relacionado con el incendio, pues sobre todo está regulado por las comunidades autónomas. Uh-huh. Pues mucho más aclarado todo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los micrófonos de Radio Intereconomía, Demófilo Vitorique. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.